que mirarlo todo. Andrea Recupero te invita a la vuelta completa. Micrófonos en todas las direcciones. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy sí podemos decir que es el último lunes del año. ¿Qué tal, El lunes que viene será el primero del 2026 y tendremos que remontar todos los lunes en los que todo cuesta más, pero bueno, del 2025, acá, final, última canción del lunes en el que todo cuesta más, Mastrangelo. Exactamente. Hoy costó llegar, porque la verdad que con 36, 37 grados... Sí, hoy costó llegar y ya te avisaron que la energía y el transporte a partir del lunes que viene te va a costar más. ¿Vieron? Se cumple la norma. Los lunes todo cuesta más. Imagínate el primer lunes del año. Claro. Que va a ser 5, ¿no? Es 5. 5 de enero. Bueno, como que empieza medio atrasado el año incluso, empieza ¿no? lentín. Sí. 5 de enero, pero bueno, después enero es como agosto. Claro, tiene 482.000 días. Exacto. Sí. Vas por el día 20 y decís yo perdón. Yo cumplo el 29 de enero y para mí faltan 6 meses. Sí, ¿viste? tal cual. Bueno, está nuestro compañero Walter Pedraza en el deporte. Exactamente, nuestro querido compañero Walter Pedraza con la agenda del deporte, me imagino, ¿no? Sí, claro. ¿O tenemos otros temas? No, por supuesto, sí. Tenemos deporte, tenemos acusaciones cruzadas entre la AFA y... Deporte últimamente es medio mezclada con policiales. Me voy a pasar a aquel lado. Mezclada con policiales. Me voy a pasar a aquel lado. Sí. Bueno, tenemos entonces información del deporte y también de la parte pugilística, cuasi política de la agenda deportiva. Eso sí, bueno, sí, después tenemos la realidad, porque, vieron, arrancamos así, hoy es lunes, qué bien que nos va, qué bueno que es el último lunes del año, pero la verdad que está la agenda llena de malas noticias. No todas. No, bueno, por supuesto que no, pero sí hay un montón de cuestiones que las vamos a dejar para dentro de un rato, porque les estamos dando la bienvenida a esta que es la última semana del año. Y bueno, vamos a poner un poco de música. Creo que abrimos hoy la semana con Charly García. Uh-huh. Y en un minutito abrimos los temas. Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin boda ni
Nos siguen pegando abajo, Charly García, para abrir esta vuelta, últimos días del 2025, y bueno, con toda la expectativa, ¿no?, de que el que viene sea mejor. Hay que decirlo, ¿no? Uno piensa que es una pavada, que bueno, no cambia nada, o si cultivás el escepticismo, decís, bueno, no cambia nada, es lo mismo un día que otro. Pero bueno, hay así como una expectativa de que las cosas obviamente mejoren dentro del marco de lo que pueden llegar a mejorar las cosas con el gobierno que tenemos. Claro, que sean menos peores. Claro, exactamente, porque la verdad es que ya sabemos que la agenda social, las cuestiones vinculadas con los intereses de la mayoría laburante de la Argentina, y bueno, están en pausa. Están en pausa algunas, y otras directamente se fueron con la motosierra, porque Milei escondió la motosierra, pero el ajuste continúa. Brevemente les voy a hacer algún comentario respecto de la aprobación del presupuesto en el Senado de la Nación, porque nosotros ya ese tema lo comentamos, y además de haberlo comentado, bueno, ya se ha escrito y se ha dicho demasiado. Pero bueno, continúan las repercusiones sobre este tema, porque no es otra cosa más que un presupuesto de ajuste. Me refiero al comentario, después hay que seguir indagando sobre qué es lo que se aprobó, porque me da la impresión de que todavía no sabemos muy bien todo lo que se aprobó adentro de ese presupuesto. Sabemos que es un presupuesto de ajuste, sabemos que las proyecciones de ese presupuesto en principio, bueno, son algo ilusorias, ¿verdad? Porque tienen una inflación proyectada del 24.5%, cuando hoy tenemos una inflación que ronda el 40%, que después hay proyecciones también desactualizadas con respecto al dólar, porque prevé un dólar de 1.426 pesos a diciembre del 2026, es decir, para dentro de un año, cuando el dólar actualmente ya superó los 1.426 pesos. Más el crecimiento, ¿no? El crecimiento de un 2,5% este año. La verdad es que cuesta creer que Argentina vaya a crecer en esos términos cuando hay estancamiento del consumo, directamente una caída. El viernes llegamos a comentar acá en el programa de cuánto fue la caída del consumo, la última medición, la tengo por acá, pero bueno, tengo tantas anotaciones vinculadas con el presupuesto que casi todo mi cuaderno está ocupado con ese tema. Cuestiones vinculadas con el empleo, con el consumo a la baja, con el tema de los salarios, que también han perdido poder adquisitivo, deberían ser parte de la agenda del presidente, de Javier Milei. Sin embargo, él está ocupado en otras cosas. Él ahora está celebrando el resultado que obtuvo en el Congreso de la Nación, viendo cómo hace para ir nuevamente por las universidades y por la discapacidad, es decir, qué herramienta utiliza, si un decreto, si alguna norma nuevamente que ingrese por el Congreso. ¿Para qué? Para insistir con ese recorte, porque de algún lado tiene que recortar, porque si él le está, por ejemplo, retirando las retenciones al campo, bueno, esa guita tiene que salir de otro lado. Bueno, ¿de dónde? Por ejemplo, de las universidades. ¿De dónde? Bueno, de sacar esta obligación de un crecimiento progresivo en la inversión en educación, en ciencia, en tecnología, presupuesto para la defensa. Bueno, todo eso viene con recortes en este presupuesto que se aprobó. Pero como les decía, el presidente no está preocupado por la agenda social, por los argentinos que se quedan sin trabajo, por los argentinos que no llegan a fin de mes, por los argentinos que están endeudados, sino que van a trabajar con profundizar la agenda libertaria atada a los designios del Fondo Monetario Internacional. ¿Que cuáles son? Bueno, reforma laboral, reforma tributaria y, ¿por qué no?, también la reforma previsional. Veremos entonces cómo sigue cada uno de estos ítems. Sabemos que va a haber movimiento, planes de lucha que por ahora en estas primeras 2 semanas de enero se van a ver, bueno, un poco en stand-by, porque la gente también necesita descansar. Y hay que ser realista, ¿no? Hace 40 grados en la calle. Eso es una de las cosas también muy, muy graves que nos están pasando. Bueno, dicho esto, es un breve resumen. Vamos a abrir esta agenda, Víctor, porque a mí me quedan muchísimas dudas con respecto al presupuesto, ya que los libertarios insisten en decir que este presupuesto es
espectacular y que además de ser espectacular, el otro día nos lo dijo Atauche acá nosotros en el programa, que tiene incrementos, por ejemplo, para la educación del 11%. Vos le señalabas lo de, bueno, pero tuvimos una inflación del 40% solamente este año, y además ese presupuesto es sobre el presupuesto del 2023. Bien. Vamos a hablar con alguien que sabe, ¿querés? Vamos. Dale. Vamos a recibir a Gustavo Marangoni, él es politólogo y director de M&R Asociados. Gustavo, bienvenido. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo te saludan. Hola, buenas tardes, gracias por llamar. No, por favor, gracias por atendernos. Estábamos arrancando que es el último lunes del año, no sé si tendrá algún efecto psicológico, pero lo es. No, sí. Estábamos conversando, un poco poniendo un breve resumen sobre el presupuesto que se aprobó para el 2026, así que, Gustavo, me gustaría primero que nos digas qué te parece la ley de leyes que se aprobó en el Congreso de la Nación la semana pasada. Bueno, vamos a rescatar quizás lo poquito, si no casi lo único positivo, es que hay ley de presupuesto. Recordemos que claro, Milei gobernó 2 años prorrogando el presupuesto del 2023, después el del 2024, digamos que era una prórroga del 2023, y eso es la discrecionalidad absoluta. Sabemos igual que los presupuestos, porque su nombre indica eso, con presupuestos son estimaciones, proyecciones, especulaciones. Hasta ahí, todo bárbaro. Ahora, lo cierto es que tiene algunas proyecciones que, por decir poco, son voluntaristas. Es muy citado, pero es cierto. El dólar oficial a 1.423 pesos en diciembre del año que viene, yo compro. Anótenme, claro. Yo compro, ¿no? Después, obviamente que hay estimaciones de crecimiento del 5%, hay otro tipo de estimaciones macroeconómicas, una inflación del 10% también, que es también para sumar en la lista del voluntarismo. Creo que alrededor de esas cuestiones se pueden hacer las primeras afirmaciones. Pero después hay otras cosas que son interesantes señalar, ¿no? El gobierno sostiene que viene bajando impuestos. Y es cierto, ha bajado impuestos. El tema es qué impuestos baja el gobierno. Y en general baja impuestos que gravan a los que tienen mayor poder adquisitivo y sube o deja en el mismo nivel impuestos que gravan a los sectores que están de la mitad de la tabla para abajo. Ejemplo, ¿no? ¿Está bien bajar las retenciones? Bueno, bárbaro, bajar las retenciones, pero a la vez este es el mismo gobierno, la misma administración que ha reinstalado el impuesto a la cuarta categoría, el impuesto a los trabajadores asalariados, pero sobre todo a partir de un piso muy bajo, porque uno podría decir, bueno, aquellos asalariados que ganan 10 millones de pesos por mes, y quizás tengan que pagar impuestos a las ganancias, pero que gana 3 millones de pesos por mes, y, viste, en este contexto no parece. También está la intención del gobierno de, pero eso ya no es del presupuesto, para aclarar, para que no haya confusiones, no es por el presupuesto, sino es por la ley de reforma laboral, que quiere, por ejemplo, que los aportes patronales del 3% se destinen a la creación del FAL, un nombre... Sí, un poco bélico, ¿no? Sí. Un nombre un poco bélico, pero en este caso es el Fondo de Asistencia Laboral, que, a ver, tiene 2 elementos. Uno, le privaría, en el caso de que se apruebe al Estado, de 3.000 millones de dólares de recaudación. Y está destinado para que las empresas, pero no solo a las pymes, que ya podría tener razonabilidad, o las MIPYMES, sino las medianas y las grandes, paguen de allí las indemnizaciones. Entonces vos decís, bueno, ahí estás sacrificando ingresos fiscales, le estás transfiriendo al conjunto de la sociedad tener que reponer esos 3.000 millones de dólares para que se beneficien sectores que, en última instancia, no son de los que peores están en el mejor de los casos y con la mayor buena voluntad de mi parte. Entonces, lo que señalo es que el gobierno, y ha triunfado en las elecciones con ese discurso, eso es indiscutible, ha instalado una narrativa de bajar impuestos, de equilibrio presupuestario, de bajar la inflación,
Y uno podría decir que coincide con esas tres banderas, pero que hay formas de bajar la inflación, que hay impuestos que se pueden bajar y habría que discutir cuáles, y que el equilibrio presupuestario se puede alcanzar por distintos modos y por distintos caminos. Sí. Bien, la verdad es que esto era lo que observábamos, ¿no? Que, a ver, el gobierno quiere el déficit cero, ¿verdad? Que ellos lo venden como, bueno, algo que no se puede, es inamovible, así lo dice el mismo proyecto, ¿no? Ahora ya es ley. Tiene que ver con esto que vos estás contando y muy, muy gráficamente, que es que, bueno, si se le bajan los impuestos y los gravámenes a los sectores con mayor poder adquisitivo, evidentemente de algún lugar tiene que salir esa plata. Y no están siendo afectados los mismos sectores de la economía que fueron afectados con los gobiernos peronistas, ¿verdad? O sea, está claro cuál es el camino. Ahora yo te pregunto, vos, desde el punto de vista político, porque esto es lo que vemos reflejado en los números, ¿no? O en lo que proyecta este presupuesto. Desde el punto de vista político, ¿es sostenible esto? ¿Seguir apretando el cinturón en los sectores laburantes de la Argentina, digamos, ¿no? Claramente eso es hacia esos sectores a los que se dirige el ajuste, y agrego, ¿no?, mirando al futuro, privándolos de una educación de calidad, ¿no? Mira, el principio de incertidumbre que viene de la física Sí. radica en una condición. Dice que vos no podés medir con la misma precisión la velocidad y la trayectoria. Que si medís muy bien una de las dos, en la otra perdés eficacia. Yo creo que la trayectoria del modelo Clara en algún momento genera, digamos, resistencias importantes, porque está sostenido en una suerte de ajuste y de pago de sectores medio bajos, de sectores medios, porque vos fíjate que a lo mejor en el tema asistencial han procurado allí, digamos, aumentar la asignación universal por hijo como para no tener inicialmente al menos esas dificultades. Sí. Pero lo que uno no puede medir con precisión es la velocidad. A ver, pongamos un ejemplo. En la década del 90, en el año 94, 93, muchos decían la convertibilidad está en problema, la convertibilidad en algún momento va a implosionar, cosa que, como todos sabemos, sucedió, pero tardó muchos años en suceder. Entonces, uno no puede decir, el 23 de junio a las 3 de la tarde del año que viene esto va a estallar en pedazos. Ojalá uno supiera eso, porque obviamente tendría una fuente de recursos más que interesante. Pero la verdad es que genera un estrés importante sobre la población esta idea de bajar la inflación mediante la restricción monetaria, mediante el ajuste presupuestario, mediante la eliminación de la obra pública, mediante la reducción de los fondos a las provincias, y a la vez contiene una visión muy particular, el hecho de decir bajémosle impuestos a quienes tienen más capacidad contributiva, porque eso va a generar un mayor clima de inversiones, que va a generar más puestos de trabajo, etcétera. Bueno, yo creo que ahí ya ingresamos casi en el terreno de la fe religiosa, Sí, claro. Sí. porque no hay pruebas, y yo diría que en la historia argentina hay más bien pruebas en contrario, De lo contrario. de que pruebas en contrario de que la rebaja sustancial de impuestos a quienes tienen mayor capacidad contributiva termina generando un boom de inversiones. ¿Por qué? Bueno, porque en la estructura de la economía argentina el 80% es el consumo. Yo recuerdo cuando era presidente del Banco Provincia y recorría empresas todos los viernes de distintos tamaños, ¿no? Y llevábamos créditos de banca pública, etcétera, que en general los clientes recibían muy bien. Pero también decía, mira, yo necesito clientes antes que crédito, ¿no? Decía, Claro. bienvenido el crédito, Claro. pero yo necesito clientes. Entonces, justamente en lo que flojita la economía en hace varios meses, es en los clientes. Que cuando vos hablás, ¿por qué? Bueno, porque hay restricciones al consumo, porque lo que se llama el ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? Es lo que te queda en el bolsillo si sos un laburante después de haber pagado lo que no podés postergar. Después de haber pagado la electricidad, el gas, el agua, las expensas,
no sé, el colegio de los pibes, etcétera. ¿Cuánto te queda? Bueno, obviamente te queda menos. ¿Por qué? Porque la corrección de precios relativos, es decir, los aumentos de algunos servicios respecto de otros, entre ellos los que mencioné, sabemos que la telefonía celular, internet, que ahora son parte de la canasta básica de cualquier argentino, han aumentado por arriba de la inflación y siguen aumentando por arriba de la inflación, y lo propio pasa con el impacto en las expensas, con la electricidad, con el gas, que además van a seguir aumentando por arriba de la inflación porque se van a seguir reduciendo los subsidios. Eso deja poco ingreso para comprarte pantalones, zapatillas, para irte de vacaciones, etcétera. Entonces, impacta sobre el 70 y largo, casi 80% de lo que mueve a la economía, que es el consumo. Ahora, hay algunos que sí tienen capacidad de consumir, porque obviamente que como todo modelo económico, hay quienes se benefician, hay quienes están bien. El gobierno además hace esfuerzos ingentes para que en un país que tiene muchos ahorros en dólares, esos ahorros salgan a la superficie. Primero fue el blanqueo, ahora es esta ley de inocencia fiscal. Está apostando, digamos, a que de alguna manera esos elementos permitan que los sectores más dinámicos tengan cierta satisfacción, mayor acceso, mayores posibilidades, combinado con que la economía tiene un bajo nivel arancelario, hay muchas importaciones. Bueno, pero eso tiene consecuencias que son muy lesivas, sobre todo para tres sectores de la economía: la industria, el comercio y la construcción, que son los que generan más mano de obra. Víctor. ¿Qué tal, Marangoni? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buenas tardes. Me alegro mucho. Le quería hacer una consulta respecto a lo que va a suceder a partir del viernes, porque el viernes es 2 de enero y a partir de ese día se modifica el sistema cambiario y se pasa a tener en cuenta bandas indexadas por inflación para establecer el precio del dólar. 2 preguntas con respecto a esto. ¿Cuáles son las consecuencias para la divisa extranjera de que se establezca su precio en base a una indexación por inflación? Y si es posible pensar en que se vaya a cumplir una meta con un sistema puesto por el mismo gobierno de indexación por inflación, de que el dólar en diciembre del año próximo valga 1.450 pesos. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Tiene que tener mucha fe libertaria para pensar que el año que viene va a estar en 1.423. Y además, si estuviese en 1.423, sería una tragedia, porque haría a la Argentina todavía más cara en dólares de lo que es actualmente, claro, que vuelve a generar, por ejemplo, que Brasil y otros destinos, Chile, Estados Unidos, etcétera, estén rebalsados de argentinos que, por supuesto, tienen la capacidad económica para poder ir, pero además dificulta las exportaciones de todo lo que no sea minerales, complejo agroalimentario, combustibles. Entonces, ahí tenemos una cuestión realmente relevante, ¿no? Entonces, creo que el gobierno está estresando en virtud de tratar de llegar a una inflación lo más baja posible, todo lo que hace al ecosistema productivo en la Argentina, que reside en los conurbanos, porque tenemos un problema que es estructural, que por supuesto se da con los sucesivos gobiernos, no con este, sino con todos, es que en general los conurbanos de la Argentina demandan dólares y determinados núcleos del interior del país son los que generan. Sí. Y ahí tenemos un estrés que el gobierno trata de resolverlo llevando el fiel de la balanza hacia la comodidad de los que generan dólares. Uh-huh. Pero ese es un problema para los que consumen dólares, porque no solo los empresarios que radican en los conurbanos, las industrias, etcétera, encuentran severas dificultades para competir. Pero hay una parte de la pregunta que, hablando tanto, perdónenme la locuacidad, me he olvidado de abordar y quisiera responderla si me la recuerdan. Porque las consecuencias de pasar a establecer el precio de la divisa extranjera por inflación. Bueno, por un lado es llevar la inercia inflacionaria al tipo de cambio. Claro. ¿Por qué? Porque vos estás ajustando por la inflación pasada. Sabemos que eso tiene un delay de 2 meses. Uh-huh. Es decir, que el 1 de enero se va a ajustar por la inflación de noviembre, que fue el 2,4, 2,5, por ahí. La de diciembre andará más o menos por el 2 punto y algo, y será la que indexará febrero, y así. Entonces, el gobierno dice muchas cosas y después
hace otras, ¿no? En algún momento se paró en la idea de que no iba a correrse del 1% de modificación en las Correcto. bandas. Y yo diría, a esta altura ya dejemos de locas de pasiones. citar cosas que no existen. No hay que hablar más de bandas, porque a nadie se le ocurre que la banda inferior, que está en 970 pesos, etcétera, es algo plausible creíble, de razonable, claro. No es exacto. serio. Tenemos que hablar Claro. del techo. Mm. Tenemos que hablar del techo. Entonces, el hablar de bandas hoy es realmente una cuestión Y bueno, y absolutamente lo que le funcional. costó, ¿no? También. ¿Cuánta guita le costó mantener el dólar ahí? Bueno, muchísima, digamos, Si no, ya estaría necesito- muchísimo más alto el dólar, bueno, Sí. tendríamos otro tipo de decisivo cambio. rescate. Entonces, ese Claro. es un problema porque, por supuesto que nadie que está en el gobierno ve con buenos ojos que el dólar aumente, porque en un país dolarizado como el nuestro eso impacta en la inflación, y para el gobierno además la inflación es un objetivo político antes que Claro, económico. sí, totalmente. Ahora, el punto es que si vos estás bajando la inflación solo por imperio de retrasar el tipo de cambio, generás dos cosas. En primer lugar, una lesión a los sectores productivos que tienen que competir con el exterior. Un empresario te dice, mira, yo no tengo problema de competir con el exterior, pero acá lo primero que baja es el dólar, pero no baja ni la presión fiscal para los pequeños y medianos empresarios, no bajan otro tipo de costos que nosotros tenemos, no suben los insumos eléctricos, los insumos de gas, de agua, etcétera. Entonces esa competencia es desigual. Ujú. El principal asesor de Donald Trump es el autor de un libro que se llama No existe el comercio libre. Sí. Es muy Sí, elocuente. sí, es muy porque- elocuente porque, bueno, es lo contrario que dice nuestro presidente, ¿no? Porque los países que se aferran a manuales dogmáticos, las personas que se aferran a manuales dogmáticos, después terminan quebrándose, digamos, porque la realidad siempre te lleva a que vos tengas, por supuesto, tu norte, tus intenciones, tus objetivos, pero con los que tenés que saber dialogar. Porque en algún momento, durante muchos años, y vuelvo al ejemplo de los 90, tuvimos niveles de inflación mejores que lo del primer mundo. La Argentina llegó a tener 0% de inflación, por ciento anual de inflación. El problema es combinar un bajo nivel de inflación con un buen nivel de crecimiento económico y sobre todo Claro. con un buen nivel de consumo. En economía no hay misterios. Toda economía tiene tres objetivos y Sí. solamente tres objetivos: el crecimiento, la estabilidad y la distribución del ingreso. Está claro que para este gobierno la estabilidad es el objetivo número uno, el crecimiento en todo caso apalancado en sectores extractivistas es el número dos, y la distribución del ingreso es un robo. Claro. Como lo dijo el propio Se lo presidente, llevó diciendo puesto que la presidencial se la es llevó un puesta robo. la motosierra la distribución Claro. del ingreso. Bueno, Sí, pero sí. es una definición ideológica que el presidente hay que conceder, lo ha Mm. dicho con mucha franqueza, con mucha frontalidad, Ujú. y que justamente exige a quienes no creemos, digamos, que la justicia social sea un robo, diseñar alternativas de políticas económicas que sean consistentes de los tres objetivos, de crecer con estabilidad y distribución del ingreso. Ujú. Bien. Bueno, Gustavo, pensaba en los 90, ¿no? Que, bueno, cuando se había frenado el consumo aparecieron las cuotas, ¿te acordás? Claro, lo que pasa es que en los Y 90, antes de las después, cuotas, bueno, Menem gana en la segunda, sí, o sea, la reelección, en un contexto donde el voto se transformó, no fue el primero que lo había votado en la primera, y además estaba en ese momento el voto cuota, porque todo el mundo se había comprado de todo en cuotas. sí, pero había un contexto también distinto Distinto. en el sentido de que durante los primeros años de la primera presidencia de Carlos Menem ingresaron una enorme cantidad de dólares Sí. por privatizaciones. Sí, claro. Que eso obviamente Ya no quedaba nada después. contribuía mucho a mantener el tipo de cambio. Aquí, en realidad, lo que está manteniendo al tipo de cambio en el nivel de los 1.500
está inexorablemente vinculado con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional de abril de este año, luego con el rescate de Besen, luego con el blanqueo, luego con otras medidas de apalancamiento, y no quiero caer en cuestiones muy técnicas, pero también con determinado manejo financiero en pesos donde los intereses de la deuda se capitalizan y no se cuentan, entonces se crean números que más tarde o más temprano se van a tener que sincerar. Diciéndolo en buen criollo, hay tierra que estás poniendo debajo de la alfombra y decís a todos los que visitan tu casa, mira qué limpia que está mi casa. Claro. Absolutamente. Bien. Bueno, otro día nos contás sobre la tierra debajo de la alfombra, por favor. Pero, ¿cómo no? Va a ser un gusto. Pero lo dejamos para el año que viene. Dale, dejamos para el año que viene, ya tenemos un compromiso. Cuando la primera pregunta va a ser ¿cuál es la tierra abajo de la alfombra? Pero, ¿cómo no? Me lo dejo anotado. Gustavo, gracias y bueno, muchas felicidades. Igualmente para ustedes y muchas gracias por llamar. Dale. Gustavo Marangoni charló con nosotros, nos dejó varias cosas para repasar, ¿no? Pero bueno, sí, acá hay una cuestión que es clave y que tiene que ver más con la mirada política, que dijo que la inflación es un objetivo político para el gobierno, lógicamente, y por eso todos los esfuerzos desmedidos en pisar el dólar, que no se salga de la banda, etcétera, etcétera, porque tiene que ver con lo que le prometieron a la gente, ¿no? Que iban a parar la inflación. Lo demás no importa. El asunto, como nos explicó recién Gustavo, y como nosotros intuimos y observamos, no es solamente, bueno, si no hay inflación hay un mundo feliz, no. Están pasando otras cosas que son como el craquelado, ¿no? de esta política económica, y que tiene que ver con lo que decíamos al principio: baja del consumo, salarios pisados, bueno, y sin salario no hay consumo. Me acordé de una novela que decía otra cosa. Dale, no, vamos. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530, construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! Como dice cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530. Vuelvo siempre a caminar, tratando de encontrar algo. Debí soñar o imaginar que en la calle estás rodando. Y no es verdad que perdí mi amor, es que no sé muy bien por dónde vas. No puedo resistir esta realidad. Dame pronto una señal. Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación. Cierro los ojos, lo detengo en mi imaginación. Vuelvo siempre a caminar, tratando de encontrar algo. Debí soñar o imaginar que en la calle estás rodando. Y no es verdad que perdí mi amor, es que no sé muy bien por dónde vas. No puedo resistir esta realidad. Dame pronto una señal. Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación. Cierro los ojos, lo detengo en mi imaginación. Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación. Cierro los ojos, lo detengo en mi imaginación. Virus, dame una señal, sí, por favor, dame una señal. ¿Puede ser deportiva? Sí, claro. Dale. cómo no. En mayo van a arrancar las obras para que el más monumental tenga la capacidad de 100.000 espectadores y será el estadio de Sudamérica con mayor capacidad y se está viendo o están estudiando que sea el más grande del mundo. ¿No lo van a techar? Va a tener las 4 tribunas techadas. Lo bueno de todo eso es que River va a seguir jugando, la selección va a seguir jugando, no va a perder. A pesar de las obras. No va a perder la localidad, exactamente. Iba a decir una cosa horrible, pero Dígala. Con el techo no iba a ser tanto frío. Ay, qué bárbaro. Es porque entró Diego Mayo, entonces le estuvo. Quedamos bien. Claro, le estuvo haciendo una caricia al corazón bostero de nuestro productor. Un logro importante del equipo millonario. Sí, totalmente. 18:45 ponemos voz a las pymes argentinas. Y recibimos en la vuelta a Raúl Lutin, dirigente PYME, secretario de la Central de Entidades Empresarias Argentinas.
columnista de La Vuelta. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va este último lunes del 2025? Exactamente, un gusto saludarte, Andrea, un gusto Igual, saludarlo igual. a Víctor, a todo Hola, el Raúl. equipo, que por supuesto tengamos el mejor año posible. No va a ser fácil, pero va a depender de todos y cada uno de los argentinos. Tendremos que construir, pelear, arañar si es necesario, para tener un año lo mejor posible para las mayorías. Así es. Porque hay algunos que la van a pasar fenómeno, te digo. Y de hecho, te puedo decir, los pasajes más caros que se fueron esta semana a Punta del Este, muestra que hay otra vida, pero es más cara. Claro. Claro, seguramente, seguramente. Bueno, no sé Pero- cuánto estará un alojamiento en Punta del Este, ¿no? Porque los pasajes... Pero yo tampoco. Claro. Debe ser una fortuna. Debe ser una fortuna. Sí. Bueno, Raúl, ¿con qué nos va a hacer reflexionar hoy? O sea, ¿con Empecemos lo que con el dejamos atrás, presupuesto, con lo que dejamos atrás o hacia dónde vamos? Vamos a hablar de las dos cosas. Mirá. Bueno, ¿Por qué? Porque esta es nuestra realidad. Nuestra realidad es que esta semana termina el año y hay que prepararse mental, físicamente, psicológicamente, prepararse para un año como el que viene. Porque el presupuesto salió muy, muy jodido. Ahora tenemos presupuesto. Después de 3 años tenemos presupuesto. Y un presupuesto que, por supuesto, fue muy amañado a partir de aportes del Tesoro Nacional a las provincias que lo necesitaban como el agua. Pero no se olviden estas provincias que una vez que te tomas el agua, te quedaste con el presupuesto, pero sin agua, Así que no dura mucho. Sin embargo, le permitieron a sus senadores aprobar este presupuesto y de hecho se aprobó 46-25 con muchos votos peronistas, hay que decirlo. Peronistas que votaron esto mismo en contra hace un par de meses. Pero indiscutiblemente esto le permite al oficialismo endeudarse sin pasar por el Congreso en el futuro. Y no nos olvidemos que el 10 de enero vencen 4.200 millones de mangos de obligaciones que no es fácil poder bicicletearlas porque son bonos. sí. Y de eso hasta ahora se juntaron 910 millones. Pero a eso hay que sumarle que las reservas siguen siendo negativas en 15.000 millones de dólares y por lo tanto el panorama no es demasiado alentador. Hoy en la mañana el Fondo Monetario Internacional dijo que, por supuesto, este presupuesto fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional, pero igual le dijo que no van a venir ahora a la Argentina a hacer la revisión de cuentas que significaba un préstamo de 1.050 millones de dólares. Van a venir en marzo. Debe ser porque ahora está haciendo mucho calor, en marzo no hace tanto. Lo cierto es que todavía estamos pensando cómo se va a pagar esta deuda. Sabemos que no hay plata. Esto nos queda claro. Sin embargo, reducen retenciones, bajan la alícuota de los bienes personales, pero producen un brutal ajuste en educación, en ciencia y tecnología, en salud, en obras públicas, en definitiva, en todo lo que hace a la vida diaria de el común de los argentinos. Lamentablemente se benefician los poderosos y se aprieta a la clase media y a las mayorías más necesitadas. Este es el panorama que nos deja este presupuesto, como dije antes, muy amañado, muy comprado los votos, un abanelco
4.0 fue. Pero ¿qué va a ser? Es lo que tenemos, y a esto es con lo que vamos a tener que luchar el año que viene. Porque por ahora se está haciendo las cosas al revés de lo que se debe hacer. Nosotros apuntamos a que se graben a las grandes ganancias, que a los grandes patrimonios se le aplique un impuesto, que se combata la evasión, la fuga de capitales. Y esto no es hablar de comunismo, no es hablar de ciencia ficción. Esto es el ejemplo más vívido, es lo que está haciendo Brasil, lo que está haciendo España en este momento. Porque en definitiva, si nosotros no fortalecemos el mercado interno, y por supuesto se fortalece únicamente con más salarios reales, que la gente pueda gastar, consumir, que las fábricas puedan arrancar. Hoy estamos funcionando promedio al 42%, con sectores como el textil, que está funcionando al 32,5%, con caídas brutales. Por ejemplo, la indumentaria cayó el 38%. Esto es brutal. Y para revertir esto, no hay otra solución que pelearla. Nuestra sociedad, lamentablemente, todavía está con los brazos caídos. Yo entiendo que estamos cansados de remar en dulce de leche repostero, pero sin esperanza, sin una visión de futuro, principalmente en los jóvenes, no se sale adelante. Tenemos que empezar a ocuparnos de lo nuestro. Tenemos que empezar a defender lo nuestro. Y se lo defiende desde la política, se lo defiende desde un Estado presente. Yo entiendo que se le metió a los jóvenes, fundamentalmente a los jóvenes, se le metió la meritocracia como una forma de mirarse su propio ombligo y pensando que cada uno puede llegar a salvarse solo. Les digo que, en base a mi experiencia, que esto es imposible. Cuando el sol sale, sale para todos. Y cuando se nubla para todos. No es para uno, no es porque vos sos el más vivo de tu clase, el que más sabés, y por lo tanto te vas a salvar. No, te vas a salvar si la sociedad en la que vivís a la vez se salva. Si no, estás muerto vos también. Así y ahora es. pasamos a hablar a partir del 1 del 1. ¿Qué tal? ¿Va a cambiar algo? No, pero va a cambiar algo porque la verdad es que... No parece que vaya a cambiar mucho, ¿no? No, ¿cómo que no? Cambian las bandas. Eso sí. Hasta ahora se ajustaba al 1%. La banda. Indexación en dólares. Ahora se va a ajustar a lo que sea. Inflación. Claro, ahora se va a ajustar, qué sé yo, arrancaremos con el 2,5 que era desde noviembre. Claro. Y enero agarra noviembre, porque es la inflación de 2 meses para atrás. Claro. Entonces arrancaremos con el 2,5. Pero ¿qué significa esto en la práctica? Que no funcionará más el ancla cambiaria. Y por lo tanto, de alguna manera van a tener que sacar guita para su renombrado y nunca tan ponderado déficit fiscal lo siga teniendo allá arriba. Yo creo que le va a resultar un poco difícil. Pienso que va a tener que afilar la motosierra porque va a tener que trabajar sobre el gasto público, o sea, sobre los sectores populares que siempre pagamos el costo del ajuste. Y ahora este ajuste, ¿cuándo se termina? O sea, ¿cuándo vamos a ver la luz al final del túnel, los brotes verdes y todas esas frases grandilocuentes que alguna vez escuchamos y nunca se cumplieron? O sea, vamos a tener otro año para apretarnos el cinturón, en definitiva. No lo veo, Raúl, no lo veo con mucha fe
en la inocencia fiscal, en que los dólares que tienen abajo del colchón los lleven y ahí se puedan hacer de una buena cantidad de plata fresca a Caputo y sus amigos. No parece, ¿no? Ni mamado con leche. Ni mamado con leche, mirá. Te digo, se aprobó la inocencia fiscal. Sí. ¿Alguien sabe qué es, en definitiva, todo lo que encierra la inocencia fiscal? Nadie. Lo mantienen entre bambalinas, no le dan mucha manija, porque en definitiva entiendo que va a ser un negocio para pocos y que la sociedad en su conjunto ya aprendió esto, ya aprendió esta lección. Y lo más probable es que nadie meta la mano para sacarlo de abajo del colchón, porque no sabemos ninguno, ninguno sabemos qué va a pasar la semana que viene. Ya no estamos hablando del año que viene, ya estamos hablando nada más que de la semana que viene. Porque, por ejemplo, solo en el mes de enero tenemos aumentos de gas y de luz del orden del 48 al 73%. Increíble. Con todo lo que ya aumentó, Transporte, ¿verdad? Que se suma a lo que venimos... Al 600% Claro. que viene aumentando todo. Claro. 650. Entonces, ¿cómo pretendés que el ciudadano de a pie tenga un mango para comprarse una polera, un short, un par de zapatillas? Imposible, es imposible. El transporte aumenta 4,5%, los alquileres 50%, la BTV, para aquel que tiene la suerte de tener auto, el 21,8%. ¿Sabe qué? Las prepagas aumentan el 2,9%. Raúl, en el transporte hay una excepción. No todo el transporte va a aumentar ahora en enero. El tren de larga distancia a Córdoba y Tucumán no aumenta porque directamente lo que acaban de resolver hace un rato es cerrarlo. No va a correr más. Claro. Porque así que ese no aumenta. Que pierde el ramal que cierra. Sí. Exacto. Ese no aumenta. Ni un peso. Lo cierran. No, realmente, Víctor, tenemos... yo no quería darles este tipo de noticia para fin de año. Y tampoco creo que soy el encargado, porque yo no soy periodista, de pasar noticias. Yo creo que nosotros, como dirigentes, en el caso mío, dirigente textil, tenemos la obligación de mostrar un panorama cierto de futuro, donde haya opciones, donde, bueno, ¿qué podemos hacer en este caso? Y le digo que lo intenté, intenté buscar entre los políticos, buscar entre los distintos políticos, de un lado y del otro, que me digan, bueno, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo mejoramos un cachito? No estoy pidiendo que mejoremos mucho, un 2% del PBI, que crezcamos. No, esto no va a ser. Por ahora Claro. no va a ser. Así es. Y entonces no me queda más remedio, y lo digo con toda tristeza, de verdad, de hablar de la realidad, y la realidad es terrorífica. Bueno. Es terrorífico, porque de acá lamentablemente no salimos. Bueno, vamos el tema a es que ir para cerrando. adelante tampoco tenemos nada, No. Por eso, vamos a ir cerrando y le pido, bueno, nos despedimos hasta el lunes. El lunes que viene va a ser 2026 El año ya, que viene. así que va a ser el año que viene. Y, Sí. y bueno, yo sé que las noticias no son buenas, pero bueno, por lo menos podemos esperar un buen deseo. Yo te digo un buen deseo que yo Perfecto, tengo. cerramos con eso. Y te lo digo que lo tengo en el fondo del corazón. Bien, Que algún político sí. diga y se agarre el bastón y diga, vamos a construir juntos un país. Y te aseguro que la sociedad lo va a seguir. Pero para eso, primero se tiene que afirmar en esa posición. No tenemos que hablar de lo que pasó y de lo malo que hizo el otro, sino de todo lo bueno que podemos construir de acá para adelante.
Muy bien. Bien, nos quedamos con eso. Raúl, muchas felicidades y muchas gracias. Un beso muy grande a ambos. Gracias. Y un saludo al equipo. Gracias. Bueno, era Raúl Utin que le puso voz a las pymes argentinas. Las 7 en punto de la tarde, 32 grados. 33,7. Esa es la sensación térmica. Sí, bueno, es lo que importa. Bueno, ¿lo que importa? Esa es la que importa. A lo mejor, yo creo que no todos tenemos la misma sensación térmica. Como no todos vemos de lo mismo, es una suerte las mismas de cosas. Fórmula, ¿no? Entre Claro, la humedad, exacto. el Ponele, viento, la temperatura. Ponele 33,7. Ponele. Porque cuando nos encontramos era como que hacía 40. Eso afuera. mañana. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, ahora venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ...2026 lo esperamos con la radio encendida. Este miércoles 31 de diciembre, desde las 22, recibimos el nuevo año en vivo. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos, porque somos radio, somos comunidad. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos radio. De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente
perdido, sin tocarme la puerta. Recuerdo entrometido de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Solo sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. Los Rodríguez, para no olvidar, sonando en la 530, nos escribe Fernando de Quilmes. ¿Qué dice? Dice, después de escuchar a Marangoni y Útil, no quiero saber lo que dice la oración, cómo continúa. Claro. Más maldigo a los votantes de Milei, abrazo cumpa Fernando. Bueno, Fernando, ¿qué vas a hacer? No te enojes. Realmente hay un momento en el que hay que empezar a comprender y dar vuelta a la página y ponerse a laburar. Ponerse a laburar, como dijo recién Raúl, ¿no? Y esperar que haya un dirigente o un grupo de dirigentes que tomen el bastón, dijo así. Claro. Y bueno, supongo que aludía al bastón de Mariscal. Algo así. Sí. Claro. Y bueno, y que se pongan las pilas y planteen, ¿no? Una alternativa para salir de esto. Igual va a costar muchísimo, ¿no? Porque todo lo que se destruye, después debe necesariamente ser reconstruido. Preocupa muchísimo el tema de la educación pública, la salud, las universidades. Y el estado general de la economía del país, como van dejando, fíjate que celebraban, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, que gracias a Vaca Muerta se habían obtenido 7.000 millones de dólares nuevos este año. Solo por turismo se fueron 10.000. Claro. O sea, todo lo que se juntó por Vaca Muerta, igual hay un déficit de 3.000 millones de dólares con respecto a lo que se va por turismo. Ya no te hablo de la fuga de las grandes empresas, no, los que se van a Brasil, los que se van a Miami. Y esto es debido a la política cambiaria que claro, con la que estábamos, el famoso dólar pisado, con la que abrimos, ¿no? Conversando con Marangoni. Hola amigos, en la sección nombrando las cosas por su nombre. Uy, esto también me da miedo. Voy a hacer una lectura rápida. Sí, dice: el voto de los senadores, de los gobernadores, como Gustavo Sáenz, se compraron, dice este oyente que se llama Pico Nico. La única duda que tengo es sobre la carátula penal. ¿Sería extorsión o chantaje? Nos manda saludos desde Salta. Bueno, Sergio de las Heras dice que poner los zapatos afuera. Bueno, vienen los Reyes después, claro. Los Reyes del 6. Sí, pero antes vamos a estar. Sí, por supuesto. Claro, estamos el viernes, estamos el lunes. Pero vas a poner los zapatos y andás a ver que te lo afanan. Un turrón, no sé, me deje un turrón, no sé, una Pepsi. Pepsi mandé, una gaseosa,
No se le deja más pastito, se le deja plata ahora a los Reyes. Un vaso de vino. Tremendo, tremendo. Bueno, algo hay que pedirle a los Reyes. Algún milagro. Por favor, dice Gaby, tanto silencio, Cristina está internada y nadie dice nada. Bueno, a ver, vamos a hablar un momentito de esto. Tenemos un segundo, porque hay noticias, hay un nuevo parte sobre la salud de Cristina, presenta una lenta recuperación y continuará internada. Bueno, sabemos que la expresidenta Cristina ingresó al sanatorio Otamendi el 20 de diciembre. Correcto. Por una apendicitis. Hace 9 días ya que ella está internada, tiene una recuperación lenta, dice el comunicado. Informamos que la doctora Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del híleo posoperatorio, se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Por otra parte, el parte dice que comienza con ingesta de alimentos semisólidos con buena tolerancia. Esto es una buena noticia en el marco del cuadro. Estaba con dieta líquida hasta hace... Exactamente. De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico. Cierra el parte que firma la directora médica, doctora Marisa Lanfranconi. Lanfranconi. Así es. Bueno, sabemos todo lo demás, ¿no? Que Cristina fue sometida a una intervención quirúrgica por una apendicitis, como les decía al principio, que tuvo una complicación peritoneal en una zona. Y luego de este tipo de intervenciones, ya nos lo han explicado y ustedes lo deben saber, hay algunos riesgos que tienen que ver con que vuelva a funcionar el sistema digestivo, toda la parte intestinal. Y bueno, eso es lo que la mantiene con tratamiento antibiótico y todavía internada. Visto este parte, parece que la evolución está siendo favorable porque estaba dieta líquida. Le cambiaron y la ahora dieta. Semisólidos. Así que bueno, todos esperamos que Cristina se mejore pronto. Sabemos que Cristina ya tuvo otras 2 operaciones en el 2012, cuando la operaron de glándula tiroides. En el Hospital Austral. Eso en Pilar fue la operación. Y después el hematoma subdural. Exacto. Que fue en octubre de 2013 y todavía era presidenta. Y bueno, las 2 veces, ¿no? Tanto cuando fue lo de tiroides como el hematoma subdural. Y bueno, y toma, por supuesto, medicación crónica, levotiroxina, debido a que le extrajeron la glándula tiroides. Eso es todo lo que sabemos. Hay algunas versiones, algunas cuestiones vinculadas con que si cuánto tiempo pasó, ¿no? Entre el diagnóstico y la autorización judicial para el traslado al Otamendi. No hay información oficial al respecto, por lo menos de alguna fuente que nosotros podamos validar. Por lo tanto, no tenemos ninguna especulación que hacer al respecto, simplemente nos estamos ciñendo a la información que conocemos. Ustedes dirán, ¿por qué no sabemos más? Bueno, hemos consultado y no nos dieron más información que la que les estamos suministrando y compartiendo con ustedes. Vamos ahora a recibir en la vuelta al intendente de General Alvarado, una vez más, Sebastián Ianantuono. Ahora hacía mucho que no conversábamos con él, pero obviamente ya arrancó la temporada. ¿Qué tal, Sebastián? Andrea y Víctor te saludan. Hola Andrea, Víctor, ¿cómo le va? Un placer saludarlos. Bueno, igualmente, ya arrancó la temporada, oficialmente ya arrancó. Sí, efectivamente ya se ven los primeros movimientos de diciembre. Bueno, ya pasamos lo que fue el fin de semana post Navidad y bueno, ahora nos preparamos para lo que será este fin de semana, claro, sin duda. Claro. Pero ¿qué movimiento ven? ¿Cómo está la temporada en líneas generales? Tenemos alguna idea de otras localidades, pero ¿cómo está el movimiento en Miramar, Mar del Sur, bueno, toda esa zona que nos gusta tanto? Bueno, obviamente se ve gente, pero para hablar de datos concretos, nosotros el indicador más fiable y más verificable tiene que ver siempre con la ocupación hotelera, si bien no explica el total del turismo que nos visita,
es digamos, una forma de relevar el movimiento y es bastante fiable. Nosotros tuvimos este fin de semana una ocupación cerca del 55%, vimos que digamos, en términos promedios estamos por encima de lo de la costa atlántica y bueno, y ahora reservas hacia lo que será el próximo fin de semana ya están en torno al 70-71%, con lo cual bueno, es digamos, bastante habitual que sobre la última semana de diciembre tengamos números más importantes que los de Navidad. Y bueno, esto nos prepara, digamos, con indicadores muy esperables, digamos, para lo que va a ser enero, si bien, digamos, estamos asistiendo a una temporada que ha tenido poco movimiento de reserva, si bien, digamos, generalmente enero está más planificado, se reserva antes, sí. Bueno, ha habido poco movimiento en lo que hemos podido conversar con algunos prestadores. Y después sí, febrero, bueno, siempre es más espontáneo, depende un poco más del clima, así que bueno, estamos a la víspera ya de lo que será una temporada que esperemos sea la mejor posible, porque el turismo obviamente representa una de las economías más importantes para nuestro distrito. Sí, dos cosas, con respecto a las reservas para los próximos días y las del fin de semana anterior, que era post-Navidad, ¿no? ¿Habitualmente esos son los porcentajes de ocupación o están por debajo de lo que... Bueno, sabemos que Miramar la rompe todos los veranos, pero ¿habitualmente tienen más ocupación en estas fechas o está en el promedio? Mira, estamos en el promedio de lo que han sido las últimas temporadas. Nada tienen que ver con las temporadas como fueron las del 22 y del 23, que eran valores más cercanos al 90 y pico %. Claro. Pero bueno, básicamente estamos asistiendo al promedio de los últimos años, con esta particularidad que generalmente, digamos, sobre agosto recién empezaban los primeros movimientos, ya para octubre, digamos, había una perspectiva de lo que iba a ser enero. Sí. En términos de reserva, además ese fin de semana de octubre, bueno, siempre venía también el propietario no residente para, digamos, arreglar su propiedad, ya sea para disfrutarla o para ponerla en alquiler, y eso hacía un movimiento de los gremios, la carpintería, la albañilería. ¿Y eso no pasó? Bueno, eso se dio en algunos términos. Hay un vecino que, por ejemplo, que siempre se le consulta, que administra más o menos unas 30 propiedades, había logrado alquilar solo 6 todo enero. Digamos, esa es una particularidad que se está dando esta temporada, ¿no? De la imprevisibilidad de enero, que antes, bueno, obviamente estaba siempre garantizado y en un 100%, bueno, hoy nos ha costado bastante el tema de las reservas. No sabemos si ha tenido que ver, digamos, con un fenómeno que, bueno, ahora dependerá ya de la cuestión de lo espontáneo, o, bueno, marcará indicadores de ocupación de esta temporada. Así que, bueno, eso, digamos, hoy estamos a la expectativa. No tener una previsión, obviamente se está expectante de lo que vaya a suceder. El año pasado, recordemos, enero estuvo en torno al 85%, y un febrero que fue un poco más complicado, que estuvo en un orden de un 60%, incluso con algunos fines de semana con menos ocupación que eso. Así que fue una temporada promediada en un 70%, con la particularidad que el desvío, digamos, estadístico, fue muy alto. O sea, fue un enero por encima de lo esperado y un febrero muy por debajo de lo esperado. Sebastián, ¿qué tal? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola Víctor, ¿cómo te va? Muy bien. Te quería hacer una consulta, porque hay denuncias con respecto a playas de Mar del Plata, localidad vecina, donde la playa pública prácticamente desapareció. Es decir, toda la arena fue ganada por los balnearios, por las carpas. Esto en Miramar no pasa, ¿no? Esto en Miramar no pasa. Tenemos un sector, sí, que no tiene que ver con el avance del prestador turístico, del balneario en lo particular, sino con una condición del collerado que obviamente venimos solicitando, y tiene que ver justamente con que las escolleras han alcanzado ya su vida útil y están sobrepasadas, y esto hace a la acumulación de arena y a una pendiente que, bueno, obviamente tiene su impacto en el área de baño. Así que eso tiene que ver más con una cuestión de orden natural que con el avance de las concesiones. Pero obviamente es un tema que venimos planteando, que se viene trabajando ya con Hidráulica de la provincia, y bueno, esperamos alcanzar este desafío. Ya hemos logrado proteger, que bueno, ya está muy próximo a ser inaugurado, lo que ha sido la defensa costera. Es un tema de muchísimos años, lustros,
que bueno, había tenido su impacto en lo que ha sido el muelle. De hecho, hay algunas imágenes dando vuelta por las redes que el mar había golpeado, incluso desmoronado una parte de la bicicenda, la parte del asfalto, ¿no? De la calle. Sí. Bueno, afortunadamente planteamos ese desafío, lo pudimos alcanzar, y bueno, ahora el siguiente en términos de manejo costero, y lo hemos planteado también en el Congreso del Agua que se ha hecho este año en Mar del Plata. Bueno, el próximo desafío tiene que ver con eso, ¿no? Con poder trasladar el escollado hacia adentro del mar, porque bueno, esto ha hecho que obviamente la condición de playa sea modificada, y bueno, y esto es algo que, digamos, se va a tener que repetir cada 15, 20 años, pero bueno, hoy se vuelve imperioso poder resolverlo para poder tener playas más largas y con mejor pendiente. Sebastián, ¿cuánto dependen las finanzas del municipio propiamente de que haya una buena temporada? Mira, ese es importante, digamos, dentro de lo que es la economía local o el PBI local, como se le dice habitualmente. Tenemos básicamente dos grandes actividades, que es por un lado la agropecuaria y por otro lado lo que tiene que ver con el turismo. El turismo en sí mismo representa, digamos, no tanto en términos de aportes a las arcas municipales o a lo que tiene que ver con lo fiscal, pero sí en la generación de empleo. Y eso es realmente muy importante porque es lo que dinamiza la economía de lo local durante todo el año. Imagínate vos, son muchos jóvenes que a lo mejor están accediendo a su primer trabajo, que eso le permite, por ejemplo, financiarse una carrera de estudio superior, quizá Mar del Plata o en otro lado. Son muchas familias de artesanos, de emprendedores que producen y que esperan esta parte del año para poder comercializar lo que hacen. Bueno, son obviamente el empleo que genera el hotelero, la gastronomía, Claro. el balneario mismo. O sea, es mucho lo que se dinamiza en términos de empleo local, y bueno, obviamente una buena temporada nos augura un mejor año que las temporadas que bueno, hemos tenido que Claro. transitar y que no han sido Claro. muy buenas. ¿Y eso cómo se reflejó, por ejemplo, en el municipio con la recaudación de las tasas municipales? O sea, ¿cómo fue? No, a ver, en términos de tasas municipales, el impacto de una temporada no es ni mejor ni peor, digamos. Sí se modifica de algún modo lo que tiene que ver con seguridad e higiene, pero digamos no tiene realmente un mayor impacto en lo que son las arcas municipales de lo que es el alumbrado barrio de limpieza, que es la tasa, digamos... ¿Pero la gente está pagando los niveles de morosidad claro. son normales o...? Sí. La verdad que estamos con un buen nivel de morosidad, y bueno, ahora el desafío es de enero en adelante, que ya se ponen en circulación las nuevas tasas que se han aprobado hace poco, se ponen a partir de enero, ¿no? Y ahí bueno, vamos a evaluar cómo viene el año. Claro, Pero pues es toda una cadena, ¿no? Se para el laburo. La gente no tiene la laburo, no gente puede pagar. No puede pagar, claro. Además No, sin hubo duda. aumento de la luz, hubo aumento o sea, el servicio eléctrico en el municipio viene junto con el agua. ¿Cómo es en general? El servicio eléctrico es una factura aparte, en este caso el prestador, en el caso de Miramar es CDEA, y Sí. en el caso de las localidades son las cooperativas, ya sean Claro. Dionisia de Otamendi, Mar del Sur o Claro, Metromé. porque aumentaron en otros lugares de la costa argentina aumentaron, y bueno, la gente también tiene que pagar los servicios, incluso Sí, no, sí. eso ha sido realmente un tema de todo el año, y lo hemos conversado con otros municipios, Sí. que los aumentos, incluso ya mismo del año pasado a esta parte, que hubo aumento del 500%, obviamente esos aumentos no fueron acompañados por aumentos de tasas municipales, y eso, bueno, obviamente pone en discusión justamente el tema del alumbrado público y la contribución hacia la comunidad. Sí, Entonces, en ese sentido, sí, obviamente uno tiene que mirar atentamente eso, pero bueno, no tiene ninguna relación el aumento de tasa que paga el vecino con respecto al aumento que han tenido los servicios en términos de electricidad y de gas. Estamos hablando con Sebastián Ianantuón, intendente de General Alvarado. En General Alvarado está Miramar, está Mar del Sur. Y Sebastián, estaba pensando también en otra información, por ejemplo, de otras localidades de la costa que ofrecen también actividad turística, balnearia, bueno, y que son importantes.
que se está dando el fenómeno de vacaciones más breves, incluso brevísimas, escapadas, diríamos. ¿Tienen registro de esto ustedes, de gente que viaja o va a pasar el fin de semana o va a pasar 3-4 días y las reservas son por menos cantidad de días? Sí, obviamente el pernocte en términos promedios se va a achicar bastante. Sí. De hecho, también, ¿no? Esto es más difícil de cuantificar estadísticamente, porque bueno, acá tenemos mucha para hotelería y uno va hablando con los vecinos, pero no conforma con eso un registro estadístico, pero con vecinos que ponen su propia casa en alquiler o que manejan algunas propiedades. Y lo que nos decían es que esos turistas que, por ejemplo, reservaban durante todo un mes, bueno, ya son muy difíciles de encontrar. Sí. De hecho, muchos que lo hacían ya dejaron de hacerlo. Y obviamente, bueno, esto es lo que estábamos evidenciando para enero, que generalmente ya estaba resuelto. Sí. Y que, bueno, vamos a ver mucho de fin de semana en enero, que no era lo habitual. Claro. Tiene que ver un poco con la cuestión de la situación económica. Y eso, bueno, obviamente también incluso mucho en eso, porque si uno se va a tomar vacaciones por una estadía prolongada, 10, 15 días, bueno, ni hablar si es un mes, bueno, obviamente cae en la cuenta de que seguramente algún día feo va a tener, pero si toma un fin de semana, bueno, mira el pronóstico y en función de eso decide si sobre se lo la toma marcha, o no. sobre la marcha. Todo, claro, eso, bueno, todo se obviamente resuelve con lo que hay en el momento, la plata que hay en el momento, lo que dice el servicio meteorológico y bueno, y a la aventura. Exactamente, con lo cual digo, esto que nos estaba pasando, creo que un poco todos hemos hablado con otros intendentes costeros, Sí. esto, ¿no? de la poca previsibilidad que se genera hacia adelante cuando antes las reservas ya estaban, como te decía, ¿no? Se empiezan a mover en agosto, ya para octubre hay un panorama, Sí. bueno, hoy esa previsibilidad no está y bueno, habrá que esperar cómo se desarrolla el verano. Qué complicado, ¿no? Qué complicado. Bueno, vamos a seguir charlando porque esto recién empieza. La temporada. Sin duda. La verdad que sí, bueno, nosotros nos venimos preparando, tenemos los atractivos de siempre, que son, por supuesto, las playas, el bosque energético, el Parque de la Mineral. Tenemos por segunda vez consecutiva, al igual que ese es el Parador Recreo, que es una apuesta muy importante de la provincia de Buenos Aires para garantizar el derecho al disfrute del verano con todas las actividades que se generan ahí. Así que bueno, mucho trabajo, mucho esfuerzo en un contexto realmente muy complicado y que bueno, obviamente queremos que sea la mejor experiencia turística para quienes nos visitan porque deciden y eligen la mejor parte del año, de su año, que es el descanso, las vacaciones, para pasarlo en familia, así que bueno, queremos que se lleven los mejores recuerdos. ¿Dónde es el Parador Recreo? Ahí en la desembocadura del Durazno, es en la plaza pública. Sí. Justo a la entradita de Miramar por Ruta 11. Bien. Y ahí tienen una infraestructura importante. Sí, realmente muy importante, muchas actividades. Bueno, para nosotros es una vidriera porque los municipios que quieran venir a promocionar sus fiestas regionales, como nosotros tenemos la fiesta del camionero en Mechongué y la fiesta de la papa en Otamendi, fiesta provincial del camionero, fiesta nacional de la papa. Bueno, todos los municipios van a venir a promocionar sus fiestas regionales y esto nos permite hacer promoción también de Miramar como destino. Así que la verdad que es muy bueno para nosotros, pues nos significa realmente una viviera muy importante para el resto de la provincia de Buenos Aires. Bien. Bueno, Sebastián, muchas gracias y bueno, felicidades para el año que comienza. Muchísimas gracias, Andrea, Víctor. Felicidades. Que tengan muchas felicidades y un gran 2026. Una buena temporada. Bien, así es. 19:29, estábamos charlando con Sebastián Gianantuoni, intendente de General Alvarado, con el que hablamos siempre de cosas que están vinculadas con los días de descanso, ¿no? Y qué terrible, porque la verdad es que, fíjense que Miramar, igual que Gesell, ¿no? Son dos lugares que atraen muchísima gente y las reservas están reflejando lo que estamos viendo, porque después están las mediciones, ¿no? Las del INDEC, pero vos tenés el termómetro. Scioli, que tiene un termómetro aparte. Scioli, pero basta observar lo que está pasando alrededor, lo que uno va charlando, la gente del entorno, ¿no? También, todo laburante que
no saben ni a dónde van a ir de vacaciones, ni cuántos días, ni si van a ir. Claro. Casi vi una encuesta el otro día, 70% de los argentinos dice que no se van a ir de vacaciones. ¿Cuál es el termómetro? ¿Primera quincena de enero, segunda de enero? La primera de enero. Fíjate que lo explicaba recién claramente Ian Antuoni. Enero, la gente que vacaciona en enero resuelve en noviembre. Claro. En noviembre está reservando, pone una seña, bueno, después se queda tranquila que ya tiene, porque frente a la alta demanda del mes de enero, quiere asegurarse de tener un lugar donde descansar. No está pasando eso. O sea, las reservas son por fin de semana, estas con las que estábamos arrancando la nota. 55% el fin de semana de Navidad, 70% el fin de semana post Año Nuevo, 71 dijo. Sí. Que para Miramar está muy bien, pero bueno, son cifras de casi te diría de cierre, o sea que ya tenés la fecha encima y estás tomando la reserva. No va a ser más Después, que eso. Febrero era habitualmente, como lo decía Ian Antuoni, un mes de más espontaneidad. Claro, bueno, llega gente. Marzo los jubilados. Para mí ya sí, ya no, hace mucho rato que en la eso. costa del marzo... No, yo cuando iba a la costa iba en marzo por el tema de estar más tranquilo, que no había tanta gente. Y además como se adelantaron los calendarios del ciclo lectivo, tampoco es que las familias se pueden ir a un precio más económico la primera semana de marzo, o tienen que llevar los pies a la escuela. Se juntaron un montón de factores, pero es dramático porque, como vos muy bien le preguntabas al intendente, esto daña todo el tejido social de estas localidades. Termina repercutiendo, necesariamente termina repercutiendo en las economías de los municipios, en las economías de las personas a lo largo del año, no solamente en la temporada. Claro. Hay mucha gente que la que no hace ahora no la hace después en el resto del año. El resto del año sobrevive como puede en ese tipo de localidades. Sí, tal cual. Bueno, vamos a la última tanda de esta vuelta de lunes y enseguida regresamos. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Daniel Tonietti está en AM530. Carly Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carly, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Lo que nosotros explicamos es que la provincia no tiene recursos para, como sí ha tenido en otro momento, el famoso no hay plata, económica. En la pandemia le enviábamos todo el tiempo aportes del Tesoro Provincial a los municipios para que compren materiales, etcétera, que se necesitaban en la pandemia. Hoy no tenemos esos fondos porque además nos quitó toda la asistencia financiera al gobierno nacional, nos dio de baja los programas, no nos paga las cuestiones que están por ley, como por ejemplo los fondos para las cajas no transferidas, por ejemplo los fondos del consenso fiscal. O sea que es una situación distinta, no es comparable a otro momento. A las 10, siempre soy en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Y sí, qué mejor que este día para escuchar a Miguel Abuelo y estar con ustedes acá en la Radio de las Madres, en la 530, el lunes por la madrugada, que es el último del año. Fue el último lunes por la madrugada del 2025. Nos están agradeciendo que pasamos la info que tenemos disponible sobre la salud de Cristina. Liliana de Recoleta dice: los quiero mucho.
Lo seguiré escuchando en el 2026. Y bueno, gracias. Cariños, Lili. Bárbaro. Acá hay muchos mensajes, bastante a tono con la agenda del día. Ana de Lomas dice, ¿cómo están los salarios pisados? Son los nuestros, los de los laburantes, jubilados, activos, registrados, no registrados. El presidente, la vicesecretario, subsecretarios, ministros se aumentaron el sueldo, es verdad, porque desde que asumieron perdieron 60% del poder adquisitivo. Qué mal chiste, unos reverendos. Bueno, ustedes se imaginarán el resto, ¿verdad? Y bueno, está comentándome una cuestión vinculada con las peritonitis un oyente, Claudio, después la vamos a leer y a comentar. Peter también nos escribe, Mario nos escribe, Mónica, sí, no sabía esto, la verdad, nos dicen que Cristina tuvo otra operación, la verdad es que no lo sabía. Nos dice Mónica de Caballito, Aldo de Constitución, también nos agradece por informar sobre la salud de Cristina. ¿Tiene sentido analizar el presupuesto de un gobierno que desde el primer día mintió, no respetó ninguna ley ni la Constitución a la que modificó ilegalmente por DNU y con la ley Bases? Bueno, vienen por ahí los mensajes que están llegando al 11 3200 0530, pero por suerte nosotros nos pudimos tomar un rico café. ¿Ah, sí? Sí, mientras sonaba lunes por la madrugada, yo me tomé un cafecito. Gracias Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina. Es café de especialidad y tienen máquinas expendedoras de última generación. Comunícate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram, @cafebantú. Una leyenda de aromas y sabores que inspiran. ¡Bantú! Excelente. Bueno, ¿vamos al deporte? Sí, claro, ¿cómo que no? Boca, Chelo Delgado y Juan Román Riquelme trabajan en la renovación de Ander Herrera, el español que tiene Boca en su plantel, pero le van a poner condiciones a Ander. Él quiere seguir jugando en Boca, le van a poner condiciones. Obviamente tuvo un 2025 cargado de lesiones, le van a pedir productividad, le van a pedir logros y le van a pedir que pase menos tiempo en kinesiología. Los caminos conducen a una renovación, habrá que ver qué es lo que sucede. El que sí va a continuar, por lo menos durante 6 meses, o la mayor cantidad de partidos ganados, va a ser Claudio Úbeda. Se lo acaba de confirmar Román Riquelme y Chelo Delgado al entrenador, que va a arrancar la pretemporada el próximo 2 de enero en Ezeiza. Boca ya sabe o los futbolistas ya saben que Claudio Úbeda va a seguir siendo el entrenador. Muy bien. Bien, nos dice Mario, digámosle chau al último lunes del año, no sé si es el peor, pero compite por ese puesto. El año que viene en parte va a depender de nosotros y de nosotras que sea mejor, lucharemos para que lo sea, nos manda abrazos. Mario de Mataderos y también Mario de Barracas, que estaba contento por la música que pasamos, en especial le gusta cuando elegimos a Charly García. Nos están mandando mensajes de audio, Mario, Ricardo, bueno, después cuando terminemos el aire los escuchamos, me comprometo a escucharlos, por supuesto, como hacemos siempre. Bueno, Víctor, ¿qué tenemos de información? Vamos con un poco de información. Dale. Una buena noticia, ¿puedes creer? Dentro de tantas. Hay una buena noticia. Entre tantas... Bueno, pará, descorchemos. Una buena noticia. Porque en el día de hoy... No tenemos nada para descorchar. El juez Martín Cormick, del Fuero Federal en lo contencioso y administrativo, sostuvo que el Poder Ejecutivo se excedió en sus atribuciones, avanzó sobre el Congreso y vulneró derechos constitucionales vinculados a la manifestación pública. ¿A qué se refería el juez Cormick? A la declaración de nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La resolución 943/23 fue declarada nula. No tiene más validez. En su escrito, el juez Cormick fue muy explícito al marcar el límite institucional. La resolución 943/23, la creación del protocolo,
conforma un exceso en la competencia otorgada al Poder Ejecutivo Nacional por nuestro ordenamiento jurídico, ya que bajo la apariencia de instruir al personal está legislando. Eso fue lo que sostuvo el juez, que en definitiva lo que dice es que es inconstitucional el protocolo porque avanza sobre atribuciones del Congreso y termina legislando, de alguna manera modificando el Código Penal, cosa que no puede hacer. Según los datos del CELS, desde la implementación del protocolo antipiquetes, 1.400 manifestantes salieron heridos, 750 en 2024 y 649 en lo que va de este año. Y después tengo otra información después. Bueno, vamos a comentar algo que es importante. Una falsa pelea. Ahora me contás la falsa pelea y alerta por calor extremo. Sí, ya lo sabemos, en Buenos Aires y en otras 8 provincias de la Argentina. Y por supuesto están dando o difundiendo desde el Servicio Meteorológico Nacional todas las precauciones que hay que tener, porque no es una broma. Nosotros 40 grados. Claro, nosotros hablamos del calor como algo que no tiene importancia, si lo aguantamos o no, y la verdad que es grave, sobre todo para las personas mayores, para los niños, hay que tomar muchos recaudos, porque es agobiante el calor, ¿sí? Este lunes rigen alertas amarillas y naranjas por temperaturas extremas en la ciudad de Buenos Aires, como les decía, y en 8 provincias. Esta alerta implica que el calor puede tener un efecto moderado a alto en la salud de la población y puede ser muy peligroso, especialmente para los grupos de riesgos, entre los que se encuentran niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con problemas de salud base. Así que a prestar atención, es probable y se espera que la temperatura supere los 35 grados acá en la zona de Lamba en los próximos días, y también en las provincias del centro del país, que abarcan el norte de Buenos Aires, oeste de Entre Ríos, La Pampa, casi todo Córdoba, Mendoza, San Luis, Neuquén y Río Negro también están afectadas por la ola de calor. Esto significa que, hay que tomar recaudos, sobre todo dicen personas mayores de 65 años. ¿Y qué hay que hacer? Acá es lo que tenemos que quiero hacer? Subrayar. Básicamente, aumentar el consumo de agua. Tomar agüita. No hay que esperar tener sed para consumir agua, hay que mantenerse hidratados, más allá de decir, tengo sed, no tengo sed. No. Ahí ya está deshidratado. Exacto, no tenés que esperar a tener sed, cerca la botellita de agua. Acá, todos los que estamos en la mesa, tenemos nuestra botellita de agua, imprescindible en días de calor como los que estamos atravesando. Otra cosa, y esto es muy importante porque veo mucha gente que hace locuras. Como por ejemplo. Tomar sol. No te expongas al sol y no estés en habitaciones que no estén ventiladas. Por más que vos estés adentro de tu casa, si está en un espacio cerrado, tiene que estar ventilada la habitación, porque una de las cosas que hace la gente habitualmente es cerrar todo y ponerse un ventilador. No funciona así. Sí, oscurecer tu casa, tratar de que no ingrese el rayo del sol y te parta, pero siempre hay que tener algo un poco abierto, porque es muy nocivo estar en un espacio cerrado y se hace mucho calor. Prestarle atención a los niños, a los bebés, a las embarazadas y a las personas mayores o a las que tienen enfermedades crónicas. Evitar las bebidas con cafeína en exceso, también evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas y las comidas muy abundantes. Esto atenti para el 31, vayan apuntando, porque el golpe de calor tiene que ver también con que el cuerpo no tiene que laburar mucho para quemar todas esas calorías, las del alcohol, las del turrón, las del vitel toné, lo que cada uno vaya a comer. El asado. Sí, el asador está en riesgo. Hidrátenmelo a ese hombre. O a esa mujer. Abajo de la ducha. Como la película de Woody Allen que el tipo cantaba ópera solo abajo de la ducha. Solo abajo de la ducha. El asador lo mantienen con una manguera cerca para que se refresque. ¿Qué hay que comer? Frutas y verduras. Básicamente eso es lo que tenés que elegir en estos días de calor. Fruta, verdura y agua. Evitar hacer actividad física en exceso, o sea, reducción de la actividad física. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, porque claro, los colores más oscuros atraen más los rayos del sol. Y permanecer, como les dije antes, en espacios ventilados
o acondicionados. Que O sea, un dato atención con esto. Un dato, los animalitos también, no los Sí. saquen a las 4 de la tarde. O sea, Y no los dejen atados en la puerta del supermercado. Cuando entran a comprar al sol. Lo vi varias veces. Sí, yo también estos lo veo, días, por eso. Que lo dejan atado en la puerta del supermercado, entran, se ponen a conversar con la cajera. No. Con esto, con- Se Y hace el pobre bicho ahí. Si hace calor para vos, imagínate para el exprimiéndose. animal. Bueno, a mí me preocuparon hoy mis animales, ¿eh? Que tengo, ustedes saben, ya lo conté varias veces, que tengo como, bueno, un mini zoológico en casa de todas las especies. Y estaban muy tirados. Sí, Los perros y los gatos. Mucho calor y humedad. Igual yo quiero decir acá, ante los cientos de miles de personas que nos están escuchando Mira, no será mucho. o viendo, que la señora Andrea Recupero a mí me prometió una lluvia antes de fin de año. Sí, para mí llueve. No Ah, sé qué dice pero- el servicio meteorológico. Le pero dije para mí yo, llueve el 31. por privado, ¿no? El Che, van a 31 ser llueve. 40 grados. Tranquilo, me dice, va a llover. Antes de fin de año, mañana, el 31, mi cumpleaños, que no me llueve. ¿En serio? Sí, por Qué favor. manera de nacer el último Sí, día del año. Mi mamá se fue de este mundo diciéndome cómo te fui a parir el 31 de diciembre. Bueno, Qué locura. sí. ¿A qué hora naciste? 8:30 de la mañana. Ah, bien, bueno, por lo menos arrancaron, Sí, bueno, arrancaron el pero día. Importante Arrancaron dato. el año con todo, ¿eh? ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida te cagaron unificándote regalo de Siempre. Navidad, cumpleaños, Reyes? 51 van a ser el miércoles. Siempre. Qué Siempre. bárbaro. Qué Siempre. bárbaro. Bueno, por lo menos naciste tempranito, Sí, y arrancaron sí. el año con todo, pero Sí, sí. 31. Sí, la verdad que sí. Sí, conozco gente del 24 y del 25, pero del 31 no. Del primero. Sos el primero, conozco mira. también, sí. Somos varios los que nacimos. Hay un sindicato, en Facebook hay un sindicato capricorniano. Claro. Y somos muchos. Somos Sí. muchos. Los que nacimos en medio de la fiesta. Sí. De fiesta. Bueno, contame. La falsa pelea. Sí, por favor. La falsa pelea. No sé si todos tuvieron la oportunidad de verlo hoy. No todo el mundo se da esos privilegios. Pero pará, de leer, por apurate ejemplo, porque tenés que contar lo de la falsa toalla. La falsa toalla también. Sí, Los con eso alguien ya nos se- vamos. No todo el mundo se da el placer de leer los titulares de Clarín. Pero el que lo hace, hoy se encontró con un titular muy llamativo. Decía, el sobrefondo negro con letras blancas, o sea, medio catástrofe. Caputo quiere evitar el default de enero, es decir, si no es en enero, este título indica que puede suceder en otro momento. Caputo quiere evitar el default de enero y sigue detrás de fondos por 2.400 millones de dólares. Se está refiriendo, obviamente, a la deuda que tiene que afrontar el gobierno por 4.225 millones de dólares. Después adentro de la nota desglosa cómo lo sacaría, de dónde, que no quiere recurrir a Wall Street, etcétera. Por supuesto, el gobierno salió a responderle. Salió Pablo Quirno en la red X y le dijo, en tema, poniendo la foto de en la tapa de Clarín, ¿no? En tema deuda, no hemos hecho otra cosa que pagarla honrando las obligaciones y reducirla por el equivalente de 50.000 millones. Hilaridad, como Sí, ponen sí, claro. ¿viste? En las versiones taquigráficas del Congreso. Y lo vamos a seguir haciendo a pesar de que Clarín agite el default. Ajá. Y Daza, el chileno, que ahora no sé si va a ser ministro nuestro, ministro de acá, no sé, que no vivió nunca acá, dice, la prensa sufre enorme desprestigio en el mundo por artículos y titulares absurdos como este, totalmente ajenos de la realidad. Desinforman. Es perfecto de ejemplo de causa detrás del desprecio. El presidente Javier Milei y el ministro Toto Caputo informaron cómo el pago está asegurado, la verdad que no. Mejor indicación de que el mercado lo sabe es que el riesgo país está en 560 puntos. Subió, estaba más bajo, subió. ¿Pero esta es la pelea real? ¿O en realidad Clarín está enojado por otra cosa? Clarín está enojado por otra cosa. ¿Por qué está enojado Clarín? La familia Wertheim, Y que la Clarín se familia enoje, Wertheim, bueno. desembarcó, ex canciller del gobierno de Javier Sí. Milei, desembarcó en un grupo, en una productora que se llama Foya Group, que pertenece, Foya Group, a la mano derecha de Karina Milei, a la secretaria de Karina Milei. ¿Qué es lo que está ocurriendo en medio de este desembarco y de esta unión entre la secretaria de Karina Milei y el grupo Wertheim bajo el paraguas de Foya Group? Se va a licitar la privatización de
Bueno, me sale tema Kenny, no es tema fin Kenny, de el otro. año, Sí, tenemos que tenerle entiéndanlo, paciencia. entiéndanlo. Bueno, vamos a dejarle el tiempo Tecnópolis. para que... Ahí va. Tecnópolis, exactamente, Tecnópolis. La privatización de Tecnópolis está detrás de esto. Menos ¿Qué mal es lo que tenemos está a Carlos sucediendo? acá Estamos que- hablando de un predio de 54 hectáreas, más de 30.000 metros cuadrados Eso es construidos. Escobar, ¿no? Y es, No, General Paz y General Paz, Constituyente. Villa Adelina. General Paz y Villa Adelina y San Constituyente. Martín. Ah, Tecnópolis. Sí, Tecnópolis. sí, sí. 25 años es la licitación, o sea, te dan el predio por 25 años. ¿Qué es lo que dicen los otros que aspiraban a esto? Que lo que están haciendo es una licitación a medida de Foya Group. Acaba de salir ahora la licitación y se tiene que presentar el proyecto antes de un mes. Por lo tanto, dicen Clarín, en ese acuerdo que tiene con la Nación para pulsar por estos espacios, Fénix y DF Entertainment, que esto lo hicieron para que Foya Group, es decir, la secretaria de Karina Milei y Gerardo y la familia Huertain, no Gerardo Huertain exactamente, sino la familia, se queden con Tecnópolis. Entonces sale Clarín y le cobra esa licitación con el titular de la deuda, cosa que no deja de ser cierta además. Caputo no sabe de dónde sacar la guita todavía, pero lo que está detrás no es la preocupación de Clarín por el default, sino que lo que está detrás es la privatización de Tecnópolis, que se la quieren quedar. Toalla. ¿Qué me contás? Toalla. Ahora si querés hablamos de esto. No, eso es terrible. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para consolarte. Los 3-4 minutos Yo te que la nos estaba por quedan. pedir para bañarme en Pero mi no, cuerpo no chiquito. lo muestres pero- todavía, no lo muestres, no, porque si no, vos solo te spoileás. Claro. A ver, esa es la falsa toalla. Sí, nosotros hablamos. La ustedes lo semana recordarán. pasada. La semana pasada, no, un poco hace más tiempo, porque Sí, hice el de pedido. la ya llegó. compra por apps. Por apps. Hablamos de Temu, de Shine, de Mercado Libre. Sí, sí, sí. Y dije, Vos bueno, estabas invicto. Yo venía invicto. Yo todavía Digo, sigo invicto. No compré quería hacer por la prueba. plataformas. Y había unos lentes de sol que me gustaban mucho. Digo, bueno, salen 6.000 pesos, 7.000 pesos. Me las juego y los compro. Pero resulta que tenés que llegar a un mínimo de 22 lucas, una cosa así, para que te manden el pedido. Sí. Por 6 lucas Ibas no y te te mandan compraba nada. los lentes, me parece. Compré por los acá. lentes, compré una remera, al final encontré otro par de lentes baratos, lo compré y me faltaban 3.500 pesos, una cosa así, 3.800 pesos para llegar. Digo, bueno, empiezo a buscar, a No, ver qué increíble, hay, qué encuentro, no sé qué. Y encuentro un aviso. Que no te pase. Ya el Es aviso un era medio servicio engañoso. al oyente es Sí, esto. ya el aviso era medio engañoso, porque decía set de 3 piezas. Pero después cuando empezabas a leer un poquito mejor decía solamente la XL. venía. O sea, de las 3, la oferta esa Yo de quiero pensar 3.800 cómo eran las otras. pesos, incluía solamente la XL. Dije, bueno, una toalla, un toallón, a nadie le viene mal. Por Suma, 3.500. Por 3.500 mangos, ponerle 4.000 pesos, por más que sea medio ordinaria la tela, de última, son 4.000 pesos. Un toallón siempre suma. Hoy me llegó. Lo único que debo referenciar es que llegó antes de lo previsto. Me dijeron, ¿Los claro. lentes estaban bien? Sí, los lentes estaban perfectos. Le va a llegar entre el 2, ponerle, me decía, el 2 de enero y el 16, llegaron hoy. Bien. Los lentes estaban bien, una remerita que compré, pero bueno, no podía pretender mucho por lo que la pagué. Las otras gafas que compré, la verdad, estaban bastante bien también los otros lentes de sol. Y quedó un paquetito adentro de este tamaño, pero Un así. saquito de té era. Un saquito de té, claro, de 10 sobrecitos, así adentro. Esto es la toalla. ¿Cómo lo hicieron para meter Para un tan toallón chiquito, claro. ahí adentro? De ese paquetito de ¿Cómo 10 por hicieron, 5. Mastra? Fácil. Hicieron esto. Miren lo que era el toallón. Acá está el toallón. El toallón. Para quien no lo está viendo, el toallón es para una Barbie. Podrían darle. Es un toallón para una Barbie. Debe medir 20. Es más chico que un repasador de cocina. Claro, 30 centímetros por 15. Más o menos. Es más chico que un repasador de cocina. Es una felpa. Bueno, te estafaron. Te Me mintieron, estafaron. Mastrangelo. Me Te mintieron. estafaron. Una Así vez más, que, te han mentido. Gente de Temu, Está todo ojo mal. con ustedes. Está todo mal. Porque los estoy mirando. Vamos por ellos. Acá No están. quiero pensar lo que era el set. ¿Cuáles eran las toallitas? Claro, ¿Cuál- imagínate si si esta esa era la era XL, Claro, por eso. ¿cómo eran las Imagínate cómo otras era. Eran dos? como un celular. Mínimo. sí, Claro, tamaño celular. Bueno, increíble. Una franelita para los lentes. Claro, increíble. Bueno, esta era la toalla XL. de Bueno, Temu. no te quejes que te compraste dos pares de Dos gafas. lentes. Dos pares de Ah. gafas. A
cumplieron con la velocidad, cumplieron con el tema del seguimiento. Un aporte a los importados en la Argentina. Cagaron con la toalla. Son las 8, gente. Nos estamos despidiendo. Tenemos a Carlos Dimar en la operación técnica, como siempre, a Diego Mayo en la producción y a Ailén Pavón. Ailén Pavón, sí, porque hay un montón de gente ahí. Entonces, no sé quién está operando el streaming. ¿No? ¿No? ¿Quién está operando? Bueno, veo una mano que dice que no. Pero está, Ailén estaba. Ailén estaba ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿corrijo? No, ahí va. Ailén Domke. Cambiamos de Ailén. Tenemos 2 Ailén, hoy está Ailén Domke. Bueno, gente, nos despedimos esta mañana. Walter, el viernes nos reencontramos. El viernes aquí, ya con el primer programa mío del año 2026. Muy bien. 2026, excelente. Y bueno, con un año más. ¡Apa! Eso mismo. Bueno, el capricorniano que cumple el 31 de diciembre, que al filo de... Al filo. Claro, si hubieras esperado el primero, ya eras otro año, porque eras más joven. Era más joven. Exactamente. Bueno, gente, quédense que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Chao. También desayar la luna. Vivimos momentos donde enfrentamos desafíos y en la radio de las Madres de Plaza de Mayo queremos que la esperanza brille en cada hogar. Que cada día esté lleno de pequeños momentos de alegría, amor y solidaridad. Felices fiestas a nuestros oyentes. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y